lugar, agradecer a la Fundación darnos la oportunidad para poder compartir un poco la experiencia en este proyecto, Ibaku, que luego desvelaremos el nombre a que hace referencia. Bueno, en primer lugar, presentar brevemente qué es Artiem. Artiem es una pequeña compañía local, menorquina. Actualmente operamos en 5 establecimientos, 3 en Menorca, 1 en Madrid y otro en Asturias. Empresa muy orientada a las personas, trabajando con personas, para personas, y certificada, por ejemplo, en diferentes certificaciones de calidad y medio ambiente desde hace muchos años y finalmente muy orientados al sello B Corp. Como comentaba, una empresa pues, con un propósito. Nuestro propósito, como podemos ver aquí, es inspirar a las personas a ser felices. Este es un propósito evolutivo. Empezamos en los años 97, 98 y 2000, pues hablando de calidad y hablando de medio ambiente, como la mayoría de empresas hoteleras en ese momento. Y este ha evolucionado, evidentemente, a partir de una serie de valores que intentamos cultivar y trabajar, como puede ser la confianza, la pasión, el liderazgo, innovación, superación, inclusividad. Al final, un poco el mapa de procesos, lo que nos marca es, pretendemos, a partir de personas, lo que comentamos o lo que nombramos Fresh People, o sea, los que trabajamos en Artiem. Estas personas, de alguna forma, deben ser felices, y estas personas felices conseguirán clientes felices y satisfechos, y estos clientes satisfechos, a través de la repetición o la recomendación, generarán y harán que la rueda gire, ¿no? Situación inicial un poco del proyecto. Vale. A nivel constructivo, paso a la primera transparencia. ¿Vale? Del hotel, concretamente es el hotel Artiem Audax, está situado en Calgandana. Es un establecimiento de 240 habitaciones, típico hotel de los años 70. Lo que nos encontramos en su momento era un restaurante en la quinta planta, un restaurante en la cuarta planta, y una planta intermedia en la 4,5, donde está ubicada la cocina. Vendría ser un poco lo que veis en los gráficos, ¿no? Unas rampas de unos 20 metros, con un 12% de inclinación, donde se generaba una serie de tránsitos en los diferentes servicios, aproximadamente pues, unos 500 personas por servicio, moviendo 1.500 platos y la correspondiente vajilla y cubertería y elementos de restauración. Esto generaba pues, una serie de problemas, como pueden ser tener que subir y bajar rampas con carros pesados. Si alguien no ha subido alguna vez un carro de 100 platos, pues pesan 150 kilos. Evitar daños personales. A lo largo de la temporada había diferentes lesiones y personas que sufrían accidentes. Manipulábamos hasta 7 veces la vajilla. Esto generaba roturas. Cuanto más manipulas la vajilla, más roturas tienes. Había que mejorar los flujos y tiempos de trabajo de los camareros en desbarase. Queríamos minimizar la manipulación de material, queríamos eliminar ruidos, justamente por la estructura del establecimiento. Debajo de esta cocina se ubicó en su momento un spa. Los spas son instalaciones que requieren cierta tranquilidad. Encima pues, nos generaba alguna gotera. La zona de lavado y de trenes de lavado son zonas muy húmedas, en las que hay mucho tránsito. Bueno, en definitiva, el objetivo que se pretendía era maximizar la presencia de camareros en sala. ¿Vale? Este es un proyecto de restauración y los camareros estimamos en el análisis inicial que dedicaban aproximadamente unas 2 horas y media, a transportar toda esta vajilla hasta el tren de lavado, lavarla y volver a subir los carros. Esto evidentemente, éramos muy conscientes de que eran tareas que no generaban ningún tipo de valor. En nuestro caso siempre decimos que las tareas de valor son aquellas por las que el cliente, o todos somos clientes en algún momento, estamos dispuestos a pagar. Nadie estaba dispuesto a pagar para que transportáramos una vajilla de un lugar a otro, ¿no? Entonces esto, al final, las premisas del proyecto eran, como he comentado, pues maximizar la presencia de camareros en sala. El equipo de sala tiene todo el sentido que esté con los clientes, atendiendo a los clientes, asesorando, recomendando alguna visita, incluso, pues, ¿por qué no?, incentivando venta. Y lo que no tenía sentido era perder todo el tiempo que perdíamos o que invertíamos en tareas de valor.
Y por otro lado, lo que teníamos muy claro es que lo que no podíamos era implantar una mejora, en este caso transporte de vajilla y de material de restauración, y eliminar personal. ¿Vale? Esta fue una de las primeras premisas. No, el personal o el equipo de restauración debía permanecer con las mismas unidades y simplemente parte del equipo debía dedicarse, como he comentado, a temas y a tareas de valor y a no estar limpiando y transportando platos. Pensamos que si la implantación del proyecto, que no sé si se lo he comentado, creo que no, esto fue el 2017, al final lo que conseguíamos es pasar la plantilla de 25 a 21, era el primero y seguramente el último proyecto que implantaríamos, porque por ahí evidentemente no ganaríamos nada, ¿no? Y bueno, a continuación Dani nos explicará un poco más los términos más técnicos y el análisis de soluciones que se planteó en ese momento. Como comentaba, estaban las rampas, ahí en ese momento buscamos algún partner tecnológico que nos pudiera ayudar, algún tipo de robot que pudiera subir y bajar las rampas, era un problema, algún tipo de cestas colgando, se nos ocurrió pues el teleférico de arrastre. Bueno, y al final un poco ahora veréis del análisis cuáles fueron las soluciones y al final veremos un poco el resultado. Bueno, pues nada, Guillem ha hecho lo difícil, a mí me toca lo fácil. Bien, transporte total o parcial. Como bien decíais antes, estaba la idea de estandarizar al máximo todo lo que es el transporte y las tareas repetitivas. Entonces hubo un trabajo de campo de estar con el office, con los camareros y con el equipo de F&B para ver cómo funcionaban ellos, saber exactamente qué lavaban, por qué lo lavaban, cómo lo transportaban, de qué manera lo transportaban, cuándo lo transportaban, en qué tiempo lo transportaban, y tener una buena base de datos para saber primero cómo tenían que lavar, porque aquí hay dos proyectos. Uno es llevar las cosas al sitio y devolverlas, y la otra es hacer que se laven correctamente. Entonces, el elefante a trozos, por favor. Empezamos con el tren de lavado, el proceso de lavado, que estuvimos estudiando cómo hacer un tren de lavado eficiente. Teníamos un tren de lavado antiguo de 40 años. Del origen. Vamos, era simplemente un chasis de acero inoxidable. O compramos uno que va a lavar igual de bien o igual de mal, según quien lo diga. Nosotros, si lo dice el chef, igual de mal, si dice mantenimiento, siempre igual de bien. Bueno, entonces decidimos primero hacer un tren de lavado eficiente. Vimos cómo funcionaba el equipo de F&B, qué es lo que hacían y lo que no hacían, y en base a eso lo diseñamos y lo pusimos en marcha. Una vez ya tuvimos validado el tren de lavado, que estaba domotizado, automatizado, podíamos crear recetas, podíamos ver el triángulo de limpieza, química, mecánica, temperatura, trazabilidad para sanidad, para las APPs. Dijimos, bueno, ya tenemos un trocito hecho, ahora vamos a ver cómo abordamos el tema de llevar las cosas de un sitio a otro. Aquí tuvimos que empezar a ver el diseño que nosotros teníamos dentro de la cabeza, qué partner podíamos elegir para que nos echara una mano para hacerlo. El tren de lavado podíamos hacerlo nosotros, era asequible hacerlo de manera interna. Pero la elección del partner tecnológico para la estructura y el control, eso sí que nos llevó un poco más de tiempo. Nos apoyamos en proveedores locales, industrias locales, que, por ejemplo, en Coinga, que ellos manejan transportador y tal, nos dieron también teléfonos, y entonces estuvimos investigando, fuimos a hacer un par de reuniones, y ahí empezó a generar la cosa. Entonces ya conseguimos a Conecta 2, que está muy en el tema de todo lo que es la parte de automóvil en la parte de Barcelona y en la Pobla de Claramunt, y a su vez a OSG, que tenían y tienen la representación de transportadores y alimentadores, etc. Bueno, una vez ya teníamos la estructura y la lógica, empezamos a diseñar cómo tenía que funcionar. Es decir, si nosotros tenemos un restaurante arriba y otro abajo, y además hay que dejar homenaje, ¿qué hacemos? Transportamos todo, la comida, platos, tal, tiene que entrar la canasta o el plato dentro del tren, o tiene que comprar una persona, meterlo. Entonces ahí ya teníamos la parte de transporte total o transporte parcial, por decirlo de alguna manera. Bueno, ya que pedimos, vamos por todas. Entonces decidimos hacer la parte de transporte total. Entonces una vez teníamos ya todo lo que era diseñado, cómo iba a funcionar y de qué manera iba a funcionar, empezamos a elegir la paramenta que íbamos a utilizar. Tenemos un problema, que la sensórica es cara, pero
decidimos poner sensórica industrial IP69K para poder estar en entornos hostiles, que se pueda mojar. Más que nada porque entendemos que cuando limpian un tren de lavado, cogen una manguera y lo mojan todo. Luego falla por todo. Entonces utilizamos este tipo de aparamenta. Luego, una vez ya teníamos la aparamenta, empezamos a integrar y a ver cómo encajábamos el nuevo diseño de transporte con el tren que habíamos diseñado. Esto también fue un logro porque era un tren que llevaba fingers, la cinta, y ahora de llevar fingers iba a llevar cajas. O sea, una cosa de dar un par de vueltas. Bueno, y al final luego tuvimos que ver, hay una cosa que todo esto, no sé si costó unos 300.000 euros más o menos, por ahí. Imaginaos, vosotros le diréis un Ferrari de esta Rosa a alguien que no tiene carnet. No, verdad. Pues nosotros tuvimos que hacerlo. Les dimos un tren de lavado de 300.000 euros a una persona que no sabía ni por qué funcionaba. Entonces todo esto hubo que bajarlo al usuario final, ver quién era el que lo iba a usar y cómo lo iba a usar y qué entendía. Entonces hicimos pues adaptarlo a esta persona poniendo arcos para que no metieran ollas de medio metro, pokeyoques para que pusieran las caras solamente en una posición. Después también muy importante, una vez teníamos implementado todo el sistema de funcionamiento, cómo lo iba a manejar la persona, tuvimos que homologarlo. Claro, tú puedes coger cualquier cosa que tenga marcado CE, un bafle, un cuchillo, cualquier aparato que tenga marcado CE, lo pones todo junto, pero eso no tiene marcado CE. Entonces había que homologarlo, por una serie de razones, porque si alguien se hacía daño utilizándolo, la ley de prevención de riesgos laborales no te cubre. Entonces había que hacer un manual de usuario y había que homologarlo para que se pudiera utilizar en una instalación, lo pudiera utilizar una persona normal y corriente. Bueno, todos estos trámites llevaron casi un año y medio, pero bueno, al final lo conseguimos la homologación del tren y de las cintas en su conjunto para hacer que fuera una máquina. A partir de ahí ya podía ser operativo. Vamos a ver. Aquí. Utilizamos PLCs, un 7200 y un para lo que era todo lo que es la parte de cintas, lectura de código de colores, que la gracia es que trabajamos con el mismo plato del restaurante del Quinto, pasa por el tren de lavado y vuelve, origen y destino es el mismo. En el cuarto lo mismo, origen y destino es el mismo, y además el homenaje de cocina se segrega, por lo tanto utilizamos una serie de colores para poder coger y hacer que la canasta fuera a su sitio. Por lo tanto, utilizamos un programa de lenguaje de programación en AW, lenguaje estructurado. El tren de lavado, como era más sencillo, utilizamos COP, su logo es un automata de bajo nivel, pero que nos servía. Y a partir de ahí ya hicimos también un programa de limpieza, un programa preventivo, una serie de acciones para comprobar cada vez que se iniciaba el servicio y cuando se terminaba. Y luego además conseguimos optimizar energéticamente el proceso. Antes de gastar 2 metros cúbicos de agua por lavado, a la mitad. Y además aquí también hicimos algo que estuvo bien. Porque conseguimos la parte del triple agua. El tren de lavado utiliza una parte que es agua en el prelavado, entre el plato, cae una ducha al agua, luego sigue hacia adelante, una vez sigue hacia adelante entra en la parte de lavado y luego en el aclarado hay que utilizar agua osmotizada porque para que no deje marcas en la vajilla el agua no puede tener cal. Entonces esta agua osmotizada tiene una parte de rechazo. Esa parte de rechazo nos daba mucha pena tirarla. ¿Qué hicimos? Pues la pusimos en las piscinas. Y la verdad es que nadie se quejó, ni ha salido verde ni nada. Perfecto. Y claro, luego ya andando, ya somos que es un volcán. ¿Y qué hacemos con los lavados de la piscina? Pues se nos ocurrió el lavado de las piscinas, poner unos tanques, filtrar el agua, dejarla sedimentar y la aprovechamos para regar. Y tampoco nos han puesto en la planta.
O sea que es el triple agua. Hemos ido utilizando el agua según se iba degradando para un uso o para otro. Claro, entonces ya hemos hecho que sea más eficiente que antes, que está bien. Bueno, aquí podéis ver un corte transversal de las rampas, donde se ve aquí la parte del quinto y abajo el restaurante del cuarto, y luego ahí está el de lavado. Es más que nada para que os hagáis una idea de cómo las rampas del nivel que llevan. Aquí veis otro corte y aquí se ve el tren de lavado, que lo veis ahí a la derecha, cómo entra, cómo sale y cómo tiene un elevador para repartir las canastas con los platos a cada restaurante. Aquí se optó por hacer cada viaje de dos, más que nada por optimizar lo que era la subida, la bajada y la cadencia. Y aparte, si no vinieran seguidas, que normalmente cuando en la operativa del vídeo lo veréis, ponen dos canastas seguidas, si alguien se despista, pone una solamente o pone de otro color que no es, el elevador hará un viaje, repartirá ese y luego volverá otra vez al origen a seguir la carga de lo que había hasta que coja la cadencia que toca. Si las pones de dos en dos, optimizas el proceso, y la pones de una en una, va a funcionar igual, pero bueno, no optimizas. Entonces tenía su miga. Aquí podéis ver, aquí es una animación del vídeo, veréis. Estamos en fase de diseño, claro, todo lo tuvimos que diseñar, porque además tiene la gracia de que se nos ocurrió hacerlo con el hotel abierto. Entonces no podíamos apartar las cosas para probarlo. Tuvimos que dibujarlo todo y luego simularlo todo para mirar lo más exacto posible, y la verdad, no fue mal, no nos echaron, o sea que algo hicimos bien. Bueno, aquí veis unas cuantas fotos de la paramenta que hemos utilizado, los bastimentos, podéis ver la parte de la cocina, la parte del tren de lavado. Y bueno, y estos son los resultados. O sea, aquí Bakú logra múltiples impactos, más presencia de camareros en la sala, eliminación de 2 horas, 10 minutos en cada lado de camareros. Nos pusimos con un crono a contar las veces que estaban durante un servicio los camareros en el office. Al final tenía razón el metre, le faltaban camareros. 2 horas y 10 minutos, un camarero allí. Si hace el servicio con 4 y le falta uno, no le da. No lo había contado a nadie. La metre, la tía, lo había dicho bien, que faltaba una persona, más razón que un santo. Sobre todo mejoramos también las condiciones de bienestar de los equipos de restauración y optimizamos los tiempos de ir y venir, porque nadie cuenta el tiempo que pierdes llevando, yendo, trabajando de Vespa aquí, Vespa allá, pero se va mucho. No, se va mucho, pero mucho. Parte increíble, pero si lo contáramos, nos lo pensaríamos 2 veces. Luego también, lo que comentaba Guillem, de la disminución de roturas de menaje y menor manipulación. Claro, nosotros contamos todas las veces que manipulaban el plato. Cojo el plato, llego, tal, lo pongo en el carro, lo bajo, lo paso la ducha, lo pongo en el fin, lo recojo, le paso, baño, luego lo meto en el carro, lo subo, cojo, pongo otra vez en el sitio. 8 o 9. Por estadística, cuanto más lo tocas, más se rompe. Entonces, pasando de 5, 6 manipulaciones a 2, 3, solamente con el stock que teníamos de vajilla, que hemos estado 5 años sin comprar, ni un solo plato. Claro, no se toca, no se rompe. Bien, aparte del consumo de agua, que también lo hemos bajado, el aumento de la vida útil del lavado, porque claro, si la gente ya no mete los platos, se meten solos, no he roto esto, yo no lo he tocado, se me ha caído, le he apretado esto. Claro, todo eso aumenta la longevidad de la vida útil de la maquinaria. Y después también te permite ser más competitivo, porque yo sé a qué temperatura está lavando, sé cuánto jabón está dosificando y sé la temperatura, porque lo tengo trazado en una gráfica, y sé el consumo, sé lo que está consumiendo, sé cuándo está en marcha. Para el sistema de PPTs, el triángulo de la limpieza, es muy importante asegurar que el plato esté limpio y esté desinfectado. Y si por casualidad uno sale sucio, pues no pasa nada, se vuelve a meter, que para lo que cuesta, y arreglamos. Bien, aquí podéis ver una sección de la foto del pasillo. Imaginaos el pasillo este, ahora está las cintas, pero imaginaos este pasillo con un carro de abajo o hacia arriba. Ya he visto chiquitos que están así, con un carro de 200 kilos,
para arriba muy bien, pero para abajo se estampaban, pobre. Aquí veis la piscina donde tiramos el agua de la osmosis. Y bueno, esto nos ha llevado a varios reconocimientos que aquí estamos más que yo. Y bueno, y como conclusiones, esta es una imagen de cómo funcionaba la cocina antes de Ibaco, ¿vale? Es la zona del lavado. Voy a poner un poquito de sonido para que veáis la purga que había. Ahora no os asustéis. Sí que está aquí poniendo, está sacando platos uno u otro. Bueno, no es un entorno muy agradable. Y ahora os propongo subir unos cuantos carros. ¿Última vez? La próxima vez. Bueno, como veis, no es una tontería imaginar subir y bajar los carros estos, pues unos 10 por servicio de cada restaurante. Y en cada restaurante, cuando son limpios son más agradables, cuando están sucios, llenos de grasa y patinas, pues además había que fregar el carro para volver a colocar los platos limpios y subirlo, y asegurar la trazabilidad de que estaba limpio. Bien. Si no, alguien tendrá que esperar. Aquí vamos a subir más. La rampa tiene es bastante elevada. Como veis, tiene un buen nivel la rampa. Y esta es la solución que adoptamos al final. Que al final esto es la parte de este es cómo ha quedado todo y cómo está funcionando actualmente. Aquí podéis ver que es la entrada que va a tener los pórticos que os decía. Y ese es el lavado que tiene, pues, lo mismo que 50 años. Tarda más o menos unos 2 minutos y medio, que es el vídeo, en hacer el recorrido, lavado y vuelta a origen. O sea, es bastante rápido para lo que es. Aquí veis la selección de cocina que se agrega. Y ahora añadir las palabras que acá. Aquí lee el color de la etiqueta y en función del color lo lleva a un restaurante o a otro.
visto que hay muchos elementos que son típicos de la industria, etiquetas de colores, sensores de color, arcos para que no pase más altura de la que toca. Se trabaja on time, es decir, el plato donde ha estado un cliente comiendo, a los 3 minutos vuelve a estar en la sala para poderse usar. Y bueno, yo os diré al final lo que es Kibaku. Kibaku es cristalería, vajilla y cubertería. No teníamos mucha imaginación. Lo ponimos así, le cambiamos un poco las letras. Aquí el amigo Guillem, que es un tío original, dijo, bueno, le llamamos un acrónimo, él es ingeniero, y dice, así. Lo hacemos light, le ponemos una K, que está de moda. Entonces, bueno, y esto, como habéis visto, es una solución industrial. Pero esto no acaba aquí, porque además estamos ahora, pues, haciendo nuevos gadgets para Kibaku. Ahora estamos inventando, tenemos una cuestión de stand-by, que es un desbarate automático para hacer que la vajilla, lo que es la vajilla entre más limpia. Entonces, bueno, tenemos varias cosas y esto es un no parar, porque la gente mismo te va diciendo lo que necesita y tú lo ves. Entonces es muy importante ver cómo se trabaja, ver cómo optimizarlo, hacer que la gente esté bien, y esto era algo que era un reto personal que teníamos, que tenemos que hacerlo sea como sea. Y además que era para no ver gente que se rompía tendones subiendo estos carros o se escapaba. Ya no, el cliente no va a pagar más porque el plato esté limpio. Eso sí, el camarero va a estar más contento si le mejoras las condiciones de trabajo y no tiene que llevar estas caras. Entonces, esto es más o menos lo que hemos hecho. Tenemos más soluciones también, pero bueno, esto es uno parar, una cosa te lleva a otra, y sobre todo estandarizar, comprobar cómo se trabaja e intentar sacar una trazabilidad de todo. Si tenéis alguna pregunta o algo, bien, ¿quieres añadir algo más? Abrimos turno de preguntas, por si para ahí hay una. Sí, hola, buenos días. Bueno, la apuesta en Menorca ha sido muy importante, estáis de enhorabuena. Es una apuesta adaptada a la perfección al hotel que teníais. Y yo quería saber, ¿el mantenimiento lo tenéis externalizado? A ver, lo hicimos en 2017 y veníamos en el avión hablando. Y... Cuéntalo tú. Cuéntalo. Evidentemente es muy importante el desarrollar un manual de mantenimiento preventivo, ¿vale? Hay que empezar la temporada con el equipo al 100% y ahí hay una serie de elementos que durante la temporada sufren un desgaste. Estos elementos empiezan nuevos cada año. Hoy en día el equipo técnico del Audax conoce perfectamente el equipo y es capaz del 99% de averías y de recambios solucionarlo en el preventivo de invierno. Y luego es muy importante, nos dimos cuenta el primer año, que fue muy experimental, que había que desarrollar un manual de limpieza, porque servicios técnicos no limpiaba el equipo lo limpian el equipo de restauración. Y la limpieza, como podéis imaginar, era un poco online. Entonces ahí sí que desarrollamos, formamos. Y tuvimos una anécdota que aprovecho para contarla, que creo que fue el primer año, el 17 o el 18, el elevador, que es el elemento que une los dos restaurantes con las cintas, el motor se quemó. Teníamos varias estanterías de material de recambio, de encoders, de decodificadores, pero no teníamos un motor de recambio. Y bueno, Mallorca imagino que os pasa lo mismo, pero en Menorca es mucho más. No había motores para sustituir y encontramos uno en Península. Esto era un viernes, estas cosas siempre son los viernes por la tarde. Y Dani rápidamente gestionó, el motor lo tenían en Igualada, el partner se acercaba al aeropuerto y había un vuelo y nos acercábamos, nos entregaba el motor y entonces le dije, Dani, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una llamada al Pepe, que es nuestro CEO, y voy a hacerle una pregunta. Y a ver si el viaje a Barcelona, en lugar de hacerlo el viernes por la tarde, lo podemos hacer el lunes. Y vamos a sacar los carros. Y el fin de semana, el equipo de restauración, nuestro castigo, va a trabajar con carros. Me dijo que sí. Dani en principio no lo entendió, pero si os fijáis en las caras que tenían los equipos de restauración el lunes al mediodía, cuando Dani apareció con el motor, entonces hay un antes y un después. Ese día, al mediodía ya dimos el servicio, de hecho no ha habido ninguna interrupción más, ya tenemos todas las piezas de recambio. Y ahí fue cuando, evidentemente la pantalla ha ido rotando, pero los viejos del lugar estaban los que ya habían transportado carros, que valoraban Kibaku, y estaban los que ese día sufrieron otra vez de tener que sacar los carros que no habían subido con carros. Y os puedo asegurar que a partir de ese día hay un antes y un después en cuanto a la sensibilidad por parte del equipo, ¿no?
Como el equipo es el que es y el equipo en este caso de mantenimiento está muy formado, Dani evidentemente pertenece al equipo desde los inicios, el mantenimiento a fecha de hoy, aunque el primer y segundo año sí que vino la empresa externa y nos indicó un poco cuáles eran los elementos más críticos y se trabajó, pero hoy en día el mantenimiento es interno. Siempre está el contacto pues, si hubiera algún tema de programación y tal, pero lo normal, repito, no ha habido fallos en 7 años. Vale, entonces habéis tenido que aumentar el equipo de mantenimiento y la siguiente pregunta es, si habéis tenido que aumentar el equipo de mantenimiento, ¿habéis podido ahorrar en personal para la labor que se hacía antes de transportar carros? Bueno, el Audax se mantiene con el mismo equipo de mantenimiento. La verdad es que lo puedo decir aquí, tenemos mucha suerte, tenemos un equipo muy válido, muy formado, son grados medios y grados superiores, con lo cual la gente se ha sentido muy preparada. Y simplemente lo que hay es una formación básica a metres y segundos de restaurante para una primera intervención en el momento que hubiera un paro, porque hay disparos o puede haber algún. Al principio había la tendencia, pues necesito platos cubiertos y la gente sacaba las cestas del tren y evidentemente el siguiente sensor buscaba esa cesta y había desaparecido. Dani colocó una cámara con un cable metido en un agujero porque evidentemente esa cámara no vigilaba nada y a partir de ese día tampoco empezaron a quitar, ¿no? Pero el equipo en principio es el mismo. Y lo que sí hay es un preventivo semanal de una serie de puntos que hay que revisar y tampoco requiere mucho mantenimiento. Es muy importante la limpieza, es muy importante la limpieza sobre todo de la parte sensorial, que la pusimos el máximo de los que encontramos en ese momento. Y los ahorros, como comentaba antes, se han producido en compra de vajilla. Hablo de 150, 200, 300 platos anuales que ya no están. Se han incrementado las ventas en el restaurante por la mayor presencia de camareros. Se ha aumentado la satisfacción porque hay mucha más atención. Estos 4 camareros están siempre en sala y simplemente entran en un oficio, desbarajan y vuelven. Con lo cual el retorno es... Y no hablemos ya de bajas, de equipos que fallaban y rotación de personal, que esto en este sentido con la implantación del Ibaku ha desaparecido. Es, desde nuestro punto de vista, 100% recomendable. Volveríamos a instalarlo, sin duda. El número, que es lo que importa, 25.000 platos semanales que limpia. Y entra todo, vajilla, cubiertos, menaje, platos, todo. O sea, no hay como muchos sitios que tienen uno para la vajilla, otro para esto. No, aquí lo engloba todo. Y luego lo que también es importante es, durante 180 días, 3 servicios, no ha fallado. Ha fallado más la máquina de aire acondicionado que el Ibaku. O sea, se ha roto el compresor, tal, mil cosas. Pero el Ibaku no ha fallado ni un solo servicio. Entonces, es una máquina que es muy cara, es complicada, pero si se cuida, se hacen los mantenimientos como toca y se usa como está pensada, no da problemas. Me da la persona que tiene una cosa atravesada. No sé si hemos contestado a la pregunta o... Sí, tengo la última, ¿vale? Observamos que la cinta transportadora ocupa la zona de tránsito de los carros. Si el 15 de julio tenéis una avería de un día, que ha habido una avería gorda en la cinta, se tienen que cambiar los rodamientos, no hay repuestos en ese momento, ¿cómo solventáis el tránsito de los carros ese día? Es que tenemos un estocaje mínimo, aparte que ya lo tenemos recambio de todo, esto de un motor central. Pero en caso de que no tuviéramos el cojinete que tiene, cada parte se repasa cada año y se compra todo el material para tenerlo, para pasar precisamente eso, la distancia que ha quedado libre, justa pasa el carro. Entonces podemos seguir utilizando aunque sea de manera... La preparación no la haríamos en el momento del servicio, pero podríamos actuar porque el espacio que ha quedado justamente... De hecho, no sé si se aprecian las fotos o no, en las dobles rampas antiguamente había una pared intermedia que no era estructural y conseguimos eliminarla, el espacio ha quedado mucho más diáfano, más limpio y hemos ganado sus 10 centímetros que nos permiten que el carro pueda pasar. La idea, de hecho, exceptuando la anécdota de la rotura del motor del elevador, no hemos utilizado los carros. De hecho, por ahí sigue pasando, que es lo que nos quedó un poco en pendiente, pero era
era complicado y tampoco no teníamos sentido desde el tránsito de carros, de alimentos que siguen pasando por ahí, aparte de los camareros que pueden seguir o cocineros transitando por esas ramas. Gracias. Pues muchísimas gracias, bien, Dani, y nada, seguimos con la charla. Muchas gracias.